Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la tercera y última parte de nuestro proyecto, una linda margarita reversible. Y si te gusta nuestro tutorial, por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y sin más que decir, continuemos. Vamos a hacer el cabello en color amarillo y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a cerrar mi anillo mágico. Ahora me tocaría hacer la vuelta número 2. Y voy a hacer un aumento en cada punto bajo, pero solamente tomando la hebra trasera. A partir de este punto, necesito que cuando tú tejas, ajustes tu tejido más de lo normal. O sea, vas a tejer pero bien ajustadito. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Bien, ya terminamos la vuelta número 2, me tocaría hacer la vuelta número 3. Y también voy a tomar solamente la hebra trasera. Voy a hacer un punto bajo, un aumento. Recuerden que tienen que ajustar su tejido más de lo normal. Aquí voy al primer punto. Ahora un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. Un punto bajo, un aumento, tomando la hebra trasera. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Ahora me toca la vuelta número 4 y también voy a tomar la hebra trasera. Recuerden ajustar su tejido. Voy a hacer un punto bajo, coloco mi marcador, luego un aumento. Después voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que hacer. 2 puntos bajos, un aumento, tomando la hebra trasera y ajustando tu tejido. En total vas a tener 24 puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta número 5. También voy a tomar la hebra trasera. Y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que continuar haciendo. 3 puntos bajos, un aumento, ajustando igual tu tejido. En total vas a tener 30 puntos bajos. Bien, ya terminamos la vuelta número 5. Aquí donde está mi marcador, voy a retirarlo. En ese mismo punto voy a hacer un punto deslizado. Ahora sí tomas el punto completo. Luego vas a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Ahora vas a hacer un medio punto alto, pero vas a retroceder hasta la tercera cadena. 1, 2, 3. Aquí en la tercera cadena vas a tejer tu primer medio punto alto y así continúas haciendo medios puntos altos hasta llegar al final. Cuando hayas llegado al final, aquí vas a contar 2 puntos bajos. 1, 2. En el segundo punto vas a hacer un punto deslizado. Y de esta manera, como hiciste este primer cabellito, vas a hacer en total 9 tiras. Y mientras sigues avanzando el cabello de tu muñequita, quiero decirte que en estos días también estaremos subiendo otro tutorial de otra muñequita reversible. Nos estamos apurando un poquito porque ya estamos a punto de celebrar el Día de la Madre. Y pues muchas crocheteras se dedican a vender su producto. Entonces queremos que con estas muñequitas que están últimamente en tendencia, arrasen con toda la venta. Así que les deseo
mucha suerte y que vendan todo. Y agradecer a mis suscriptores que siempre me están acompañando cada vez que subo un nuevo tutorial. Y si tú aún no te has suscrito, por favor te pido, suscríbete. Y cuando hayas terminado de hacer tus 9 tiritas, ahora voy a hacer mi punto deslizado. Aquí. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. También ajusta más de lo normal cuando tejes en esta parte. En el siguiente punto un medio punto alto. Luego vas a hacer 9 puntos altos. No olvides de ajustar un poco más tu tejido en esta parte. Y cuando hayas terminado el último punto alto, no vas a hacer una cadena ni punto deslizado, no, simplemente cortas tu hebra. Ahora vas a tomar un alfiler y lo vas a introducir por el anillo mágico del cabello, de esta manera. Y también por el anillo mágico de la cabeza de la muñequita, aquí en el centro. Ahora, la segunda tirita, esta es la primera, esta sería la segunda. La vas a colocar justo detrás de la oreja, pero si te das cuenta no está pegada a la oreja. Está más o menos a un punto de distancia. No está bien pegadita a la oreja. Ahí colocas bien abajo, casi al final, un alfiler. Igual con el otro lado. Tampoco está tan pegado a la oreja si te das cuenta. Vuelves a colocar ahí en la parte de abajo, bien abajo, un alfiler. Y así vas colocando todas las tiritas. Siempre ayudándote de tus alfileres. Aquí yo ya tengo mis 7 tiras colocadas en la parte de atrás. Ahora esta tira que te ha quedado aquí, la vas a llevar encima de la primera tira que pusimos, pero formando como una curva si te das cuenta. No va a tapar la oreja. Te va a quedar así de esta manera. Colocas igual un alfiler y de la misma manera vas a hacer el otro lado, formando una pequeña curva. Igual te ayudas de tus alfileres. Ahora la parte delantera jalas y unes a la tira. Colocas igual un alfiler. Una vez que ya esté todo colocado, ahora te tocaría pegar con silicona líquida o silicona fría. Empiezas por esta parte, aquí, y luego continúas con las tiras del cabello. Levantas uno, pegas y así vas a hacer todas las tiras del cabellito. Ten mucho cuidado con la silicona que puede manchar tu tejido. Y cuando hayas terminado de pegar todo el cabellito, ahora esta hebra que nos ha quedado aquí la vas a esconder por la parte del vestido de la muñeca. Déjalo así, no lo cortes, porque al final vamos a amarrar y vamos a esconder. Ahora vamos a hacer el armado y vas a llevar por la parte del revés de esta manera. Y si ustedes recuerdan, el anillo mágico no está cerrado, entonces vas a introducir el tallo de esta manera. Ahora, de la punta de aquí hasta tu tejido hay 3,5 centímetros. Una vez que lo hayas colocado, ahora sí vas a cerrar tu anillo mágico. Ya está cerrado y vas a colocar un poco de silicona. A ver. Aquí un poco de silicona.
Y el hilo que te ha quedado, este hilo verde, vas a envolver el tallo. Tiene que estar bien pegado hasta el final. Si puedes, le pones un poquito más de silicona. Ahora, a mi muñequita la voy a doblar de esta manera. Mira, así. Así la vas a doblar, que quede bien cerradita. La acomodas bien bonito. Así te va a quedar. Ahora vas a volver a poner silicona en la punta del tallo. Aquí en esta parte, aquí sí tienes que poner un poquito más de silicona. Seguimos poniendo un poquito más. A ver, a ver. Bien, creo que ya está. Sí. Ahora, esta punta de nuestro tallito la vas a introducir por la parte de abajo, aquí. Empujas y giras. Tiene que quedar ambas partes lo más unidas posibles. Estas dos partes tienen que quedar bien unidas. Otra cosa que también tienes que tener muy en cuenta es que la cabeza tiene que estar bien derecha. Ahora sí, bajas el vestidito de esta manera. Y ya está. Ahora vamos a unir nuestras piezas. Este hilo, si ustedes recuerdan, nos quedó en color amarillo. Los vas a esconder con tu aguja lanera de esta manera y vas a sacar por este punto junto. Ahora vamos a unir las piezas y si recuerdan dejamos una hebra de color blanca bien larga. Y también en el vestido hay unas hebras, estas hebras delanteras en color blanco. Esas hebras delanteras las vas a tomar un punto y aquí en el lado de los pétalos también tenemos puntos. Ahí vas a tomar solamente la hebra trasera. Entonces cuando vas uniendo ambos puntos vas a ir ajustando. Todos estos hilos que están sobresaliendo tienen que ir por dentro del vestido, de manera que no se vea absolutamente nada. Y de esa manera es como vas a ir uniendo ambas piezas. Tiene que estar todo ajustadito. Ahora te enseño cómo me quedó. Miren, aquí yo ya terminé de coser ambas piezas. Este hilo que me ha quedado lo voy a llevar por donde están estos hilos de color amarillo. Aquí en este punto voy a cortar, voy a amarrar fuertemente y voy a esconder el nudo. Y bien, mis crocheteros, aquí yo ya terminé. Esta parte la voy a bajar. Así me va a quedar. Arreglo bien mi muñequita y listo. Por favor, déjame tus comentarios qué te ha parecido nuestro proyecto. A mí realmente me ha gustado mucho porque parece una bella novia. Ahora voy a cerrar mi muñequita para que vean ustedes cómo me ha quedado. Ahora, esta parte de los sépalos, esta parte verde, si ustedes desean, le pueden poner un poquito de silicona y pegar. En mi caso, yo lo voy a dejar así. Me gusta cómo ha quedado. Y bien, mis crocheteras, así es como te va a quedar tu bella y hermosa Margarita. Y cuando bajas su vestido, empieza la magia.
Por favor, déjame tus comentarios qué te ha parecido nuestro tutorial y recordarte que tenemos un tutorial más de esta colección. Seguramente que te va a gustar mucho. Y pedirles una vez más que si te gusta nuestro contenido, nos regales un like, que te suscribas, que compartas, que actives la campanita de notificaciones, que me dejes tus comentarios. Es muy importante tu apoyo para que nuestro canal siga creciendo. Visiten mi canal, que la semana pasada también subimos una linda rosa reversible. Con esta margarita y con nuestra rosa ya serían 2 flores reversibles. Y con ellas juntas nos despedimos. Hasta la próxima, mis queridos crocheteros. Nos vemos en el siguiente video.